mientras arrancamos con la plataforma, la mayoría de los estudios de nuestra iglesia, la mayoría de los estudios de Elena de White hacen mucho énfasis en la venida de Cristo. La venida de Cristo, el tema del santuario, el tema de la ley, porque ese es el énfasis del mensaje. Recuerden que el movimiento adventista en su nacimiento, de acuerdo a Isaías 58, 12, donde dice, será reparador de portillos. El movimiento Dios lo crea y lo levanta para levantar aquellas verdades que habían. Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos todos. Qué gozo tenerlos una vez más acá en su señal amiga, Olam 7 Internacional. Esta es su señal amiga, no lo olviden. Y damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven a través de la plataforma, hermanos que nos están viendo en todas las partes del mundo a través de la señal de Olam 7 Internacional, a través de las plataformas de los diferentes canales. Active su notificación, hermano, en YouTube, para que cada vez que haya un programa a usted le caiga la notificación y pueda recibir la palabra de Dios. Así que para que esté sintonizado con Olam 7, y siempre recuerde que estamos en Facebook Live, en YouTube, en Te Comunica, canal 263, para los que tienen cable acá en Nicaragua, así como en partes de Los Ángeles y México a través del cable. Así que, hermanos, es nuestro privilegio que se sienta bienvenido, y aquí su iglesia, el Fuerte Pregón, le envía muchos saludos desde la ciudad de Iriamba. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra escuela sabática y hablando con nuestra querida hermandad, con nuestros queridos hermanos, nos damos cuenta de que realmente la teología adventista tiene mucho que ver con los eventos finales. Es una teología muy escatológica, mucho énfasis en la venida, santuario, juicio, el tema del sábado y el domingo, la exaltación de la ley. Va girando en torno a los hitos de las verdades bíblicas que por muchos siglos, no solo años, siglos, Satanás había querido ocultar. Así que hoy vamos a tener la continuación del estudio del sábado pasado. El sábado pasado comenzamos hablando un poquito acerca del Armagedón, o sea, la batalla final. Y como les explicaba el sábado pasado, realmente cuando Cristo viene solamente se da un inicio. La gran batalla final es con el juicio del trono blanco, y eso es después del milenio. Vamos a ver un poquito de esas cosas, sí. Pero vamos a orar, hermanos queridos. Este programa es de oración. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su dirección para el estudio de la palabra. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por darnos la alegría de vivir y escuchar tu palabra. Nos has levantado esta mañana con el gozo, el deseo de congregarnos, y a los hermanos que por diversas razones, quizás en otros países hay medidas restrictivas por la pandemia, pero que con todo gozo han sintonizado la señal de Olam. Bendice sus hogares, bendice a cada amigo y cada hermano.
para que tu palabra sea una lumbrera. Háblanos esta mañana con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, cuando nosotros hablamos de el juicio final, tenemos que hablar un poquito de la visión de Apocalipsis 20. Estamos hablando del juicio del trono blanco. Estamos hablando de algunos eventos importantes. Y es que vamos a ubicarnos rápidamente. En la venida de Cristo, Dios levanta a su pueblo. Cristo viene y se da la resurrección de los justos. La resurrección de los justos. Luego, después inicia con la resurrección de los justos. Con la resurrección de los justos inicia un periodo de 1000 años. Luego de los 1000 años está la segunda resurrección. La resurrección de los perdidos. Note bien la secuencia. Entre la primera y la segunda resurrección hay un periodo de 1000 años. Vamos a ver los textos claves. Primeramente, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Rápidamente. Primera de los Tesalonicenses, el capítulo 4. Y vamos a ubicarnos a partir del versículo 13. ¿Por qué no resucitan todos a la misma vez? Oh, hermano, Dios hace diferencia, hermano. Dios hace diferencia. Primera resurrección es para los muertos en Cristo. ¿Quién es un muerto en Cristo? Todo aquel creyente que duerme en la fe de Cristo, ¿verdad? Si morimos, tenemos que asegurarnos de que dormimos en Cristo. Como dijo Ellen White, yo sé en quién he creído, dijo al morir. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Contundente declaración, los muertos duermen. No es que están en una olla hirviendo, no es que están ahí, no es que el diablo está con un trinchante cocinando muertos, porque la Biblia no dice eso. Ahora, sí hay fuego, sí hay infierno, pero eso lo vamos a ver hoy. ¿Cuándo es que será eso? Ok. Muy bien. Así que los muertos que duermen, dice Pablo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay quien muere sin esperanza, lamentablemente. Hay quien muere sin Cristo. Si yo muero en el licor, muero en la droga, muero viviendo una vida disoluta, fuera de la iglesia, fuera de Dios, bueno, dice la Biblia, muertos sin esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora, a los que durmieron en Él. Y entonces, mi hermano, la primera resurrección es para los que durmieron en Él. Porque todos los justos, todos los salvos, todos los redimidos, van a participar del milenio. Esto es muy importante. Todos los redimidos de todos los tiempos, desde la Biblia en Hebreo 11 llama a Abel el primer justo y lo llama el justo Abel. Así que desde Abel, bueno, también Elena de White habla de que Adán será salvo y Eva, y Mateo también lo confirma. Mateo y Lucas los meten en la genealogía. Así que desde Adán hasta el último creyente recibirá la salvación. Ahora, dice el versículo 15, por esto decimos en palabra de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, la primera resurrección se da en la venida de Cristo. Pero ojo, en la resurrección, en la primera resurrección, no hay castigo. Por eso explicamos que estudiamos nosotros el sábado pasado que la quinta, sexta plaga contra Babilonia es la caída de Babilonia previo a la venida de Cristo, pero no es el castigo, no es el ajuste de cuentas,
El ajuste de cuentas realmente con Babilonia y con todos los impíos y con todo el séquito del diablo y sus demonios es después del milenio. Ahora, ¿por qué hay un periodo de milenio entre las dos resurrecciones? ¿Por qué no hacerlas juntas? Bueno, porque el Señor vio a bien quitar toda duda. Hay muchas dudas acerca del juicio de Dios. Mucha gente, incluso hay quienes acusan. Pedro decía que hay burladores, hay gente que se burla del Evangelio y de Dios. Bueno, durante esos 1000 años Dios va a responder todas las preguntas, y eso está en Primera de los Corintios, el capítulo 6, rápidamente. Primera de los Corintios, el capítulo 6. Vamos a leerlo rápidamente. La segunda epístola, perdón, no la primera, la segunda epístola a los Corintios y el capítulo 6. Vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Corintios 6, 2. 6, 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar a quién? Al mundo. Óigame, ¿cuándo va a ser eso? Durante los 1000 años. Porque Dios podía perfectamente en su venida destruir a los impíos. Dios puede perfectamente en su segunda venida ponerle fin al pecado, a Satanás y a los ángeles caídos. Pero mucha gente tendrá muchas preguntas. Hoy, ¿por qué no está aquel predicador famoso? ¿Y por qué no está acá con nosotros aquel hermano que nos visitaba y nos daba estudio y era un gran hombre? Bueno, y otros dirán, ¿y por qué está este aquí? Si este era malvado, si este era corrupto. Porque habrán sorpresas en el cielo, hermano. Habrán buenas y malas sorpresas, del punto de vista que usted la vea. Por ejemplo, imagínense ustedes que Isaías, la última imagen que Isaías tuvo en la vida, de acuerdo al libro de Profetas y Reyes, donde Elena de White habla de la muerte de Isaías, por orden de Manasés. Manasés, un rey terrible, y cuando usted lee la historia de Manasés, probablemente el peor de todos. Manasés le da clase a Acab, a Jeroboam y a otros que habían sido malos, pero Manasés, incluso Crónicas dice que Manasés quemó a sus hijos en el fuego, en honor a los demonios. O sea, saque cuenta que Manasés, si había que sacrificar a los hijos, los sacrificaba en honor a los demonios. Era malo. Y Manasés mata a Isaías aserrado. Por eso dice Hebreos, algunos murieron aserrados, dice Hebreos 11, refiriente a Isaías, lo que dice Elena de White en Profetas y Reyes. Ahora, Isaías obviamente durmió con la imagen de un asesino. Y cuando llega Isaías al cielo, imagínense, porque dice la Biblia que de mes en mes y de sábado, cuando usted y yo nos vayamos a congregar, ¿verdad? Espero verlo, hermano, amén, amén, gloria a Dios, espero verlo, y esperen verme. Y entonces se siente en la primera fila Isaías gozoso de que al fin se ha acabado todo el sufrimiento, y se siente en la par Manasés. Y entonces va a decir, dice, oye, ¿dónde apareciste tú? Pero es que segunda de Crónicas nos dice que efectivamente Manasés se arrepintió. Ah, claro, lo que pasa es que Manasés se arrepintió muchos años después que Isaías ya había muerto. Así que Isaías no alcanzó a ver esa conversión. O otro ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Esteban, verdad? ¿Cómo murió Esteban? Apedreado, el primer mártir de la era cristiana. ¿Y quién dio la orden de la muerte de Esteban? Pablo. Y entonces lo último que Esteban vio, que cuando él murió, allá estaba el Saulo con la ropa a los pies de él, era un símbolo de que y Pablo estaba de brazos cruzados viendo que el hombre expirara. Y entonces dijo Esteban, bueno, perdón para todos. Y cuando Esteban llega al cielo y se siente en la primera fila, y se siente Pablo a la par. Dice, lo último que vi de ti es que tú me estabas quitando la vida. Obviamente, entonces, por esa y muchas otras interrogantes y muchas otras preguntas, ¿verdad? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué este? ¿Por qué aquel? Entonces Dios dice, ok, tomen los libros, revisen, tenemos 1000 años para hacer este trabajo. Y llama a la iglesia, llama a los redimidos, porque Dios no quiere que nadie dude de su juicio.
Recuerden, por eso es, y ya vamos a llegar a esa parte, que cuando se da la ejecución final, eso es después de los 1000 años, todos los justos dicen, justos y verdaderos son tus caminos. Le dicen a Dios, estás en lo correcto, esta gente está bien juzgada. Pero para llegar a esa conclusión, ellos participan del juicio de los 1000 años. Y por eso dice Pablo, los justos van a juzgar ¿a quién? Al mundo. Claro, porque es que Dios, hermano, Dios podría hacerlo en su venida. Dios podría en su venida agarrar a todos los impíos y con ese fuego abrasador destruirlos a todos. Pero ¿cuántas preguntas habrán allá? ¿Y cuánta gente va a decir, Señor, ¿y por qué no está fulano aquí? ¿Y por qué está mengano aquí? ¿Y por qué este sí? Entonces Dios dice, bueno, tomen los libros, participen. ¿A dónde más está eso? Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Es una preparación, hermano. Porque Dios es justo y Dios no quiere que nadie tenga dudas de sus decisiones. Apocalipsis 20. Ahora, Él es soberano. Dios perfectamente puede decir, no tengo por qué darte explicaciones a ti. Sin embargo, a pesar de que Él es soberano, a pesar de que Él perfectamente no puede darnos razones, porque ¿quiénes somos nosotros para pedirle cuentas al Señor? Al fin y al cabo, nosotros somos pecadores miserables, mortales, pero en su amor y en su misericordia, Él no quiere que tú dudes. Note lo que dice Apocalipsis 20, 24, y vi tronos, tronos en plural, tronos. Porque es que Dios le dice a la iglesia, en la carta que Él hace a la iglesia en Apocalipsis 2 y 3, al que venciere se sentará en mi trono. Hay tronos para los reyes y reinas. Amén, amén. ¿Quiénes serán esos reyes y reinas? Reinarán conmigo, dice el Señor. Es más, Apocalipsis 12 dice, y regirán conmigo las naciones. Sigamos leyendo. Vi tronos y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad de juicio para juzgar. ¿Quiénes eran estos, hermanos? Las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que participan del juicio, los redimidos que mueren por la palabra de Dios. Ellos son, por eso dice, recibieron la facultad de juzgar. Es lo que decía Pablo, los santos van a juzgar al mundo. Y note lo que dice el Señor Jesús en Mateo 19, hablando de las 12 tribus. Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 19, Evangelio de Mateo, capítulo 19, las 12 tribus serán juzgadas por los 12 apóstoles. Tendrán bastante tarea los 12 apóstoles. Note lo que dice Mateo 19. Vamos a ubicarnos en el capítulo 19 y vamos a ir al versículo 28. Jesús les dijo, os aseguro, porque Pedro estaba de reclamón ese día, ay Señor, nosotros lo hemos dejado todo, y en realidad no habían dejado nada, hermano, si estaban quebrados económicamente, pero bueno, a veces así somos nosotros los seres humanos. Lo he dejado por ti. ¿Qué has dejado, hermano? Borrachera, eso no es nada. Es que yo tenía 5 mujeres, ¿qué es eso? Nosotros desengañémonos, que el que sí lo dejó todo fue Cristo Jesús. Ok, 28. Jesús dijo, os aseguro que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿cuándo es la regeneración? Después de los 1000 años. En el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos, sobre 12 tronos. O sea, había uno para Judas, pero Judas lo perdió. Ese lo va a ocupar Pablo. Para juzgar a las 12 tribus ¿de quién? De Israel. Nosotros vamos a jugar al mundo, pero estos 12 van a jugar a las 12 tribus de Israel. En otras palabras, los redimidos son los que van a tomar, hermano, tiempo para ver cada caso. Ahora,
y al final usted va a decir, Señor, cuando usted devuelva los libros, al final de los 1000 años, cuando usted le diga al ángel, mira, yo ya estoy claro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay en esos libros? La historia completa de la vida de cada persona. Y usted va a ver cuántas veces Dios batalló, luchó, llamó, trató de salvar a esa persona, y usted va a decir realmente que sí, realmente que esta persona ya. Y entonces, cuando ya la santa ciudad desciende a la tierra, ya este juicio ha concluido. Ya los redimidos que vienen en la santa ciudad vienen totalmente convencidos de que Dios es justo. Ahora recuerden ustedes por qué se da este proceso. Porque desde los tiempos antiquísimos, cuando la tierra no existía, el diablo siempre ha afirmado que Dios es injusto, como mucha gente lo afirma hoy. Hay gente que dice, bueno, es que Dios, la pandemia, es que el hambre, es que la miseria, ¿por qué Dios permite? Y mucha gente comienza a atacar a Dios sin saber que vivimos un gran conflicto, y sin saber que también, así como hay un Dios, hay un diablo y hay demonios, y que no todo es culpa de Dios. Ok, vamos a ir ahora, vamos a dejar entonces ahí, y vamos a ubicarnos en Apocalipsis 21. Vamos al capítulo 21, vamos a la visión final. Ahora sí, vamos a la visión final del capítulo 21, note bien. Apocalipsis 21, ¿ok? El juicio ha concluido. Esta es la segunda fase del juicio. Cada caso está más que claro, hermano, más que claro. Los redimidos han revisado exhaustivamente los libros. Y dice Dios, mira, revisa. Señor, ¿por qué? Porque cuando lleguemos al cielo, después de la coronación y la ascensión y toda la recepción, y que Jesús le ponga a usted la corona, y eso va a ser maravilloso y bonito, pero vienen las preguntas. Vienen las preguntas. ¿Y dónde está nuestro pastor? ¿Y dónde está nuestro hermano? ¿Y aquí hay misioneros? ¿Y esto? ¿Y lo otro? ¿Y por qué está aquí este? ¿Y por qué está acá este? Bueno, dice el Señor, aquí está. Y Dios toma, ¿cuánto tiempo dijimos toma Dios? 1000 años. 1000 años, hermano. Suficiente tiempo, hermano. Porque hay gente que dice, he escuchado a algunos hermanos, algunos predicadores que dicen, bueno, es que vamos de vacaciones 1000 años. ¿Quién le ha dicho a usted que usted va de vacaciones 1000 años, hermano? Usted y yo vamos a trabajar caso a caso, hermano. Caso a caso. Por eso es que Pablo es que reprende a la iglesia y le dice, ustedes, le dice, andan en los juzgados y en pleitos de juicio y no se dan cuenta que ustedes van a jugar al mozo, le dice. Y si no pueden resolver estos pequeños problemas, ¿cómo es que van a ir a jugar a los perdidos? Incluso, Pablo ahí dice, ojo con esto, los padres no lo leímos todo. Pablo dice, ¿o no sabéis que habéis de jugar a los ángeles caídos? ¿Sí? El otro día me decía alguien ahí, bueno, ¿y que Dios no le dio oportunidad al diablo? Claro que sí, le digo, leí historia de la redención. Bueno, y leí Ezequiel 28, le digo. Todas las ventajas que el diablo tuvo. En Edén estuvo, fuiste coronado, tuviste perlas preciosas, porque a veces la gente habla sin conocer la escritura. Y entonces, cuando dice la Biblia que hubo una gran batalla en el cielo, en el libro Historia de la Redención, Elena de White comenta ese texto, y ella dice, batalla corporal no, porque obviamente nadie en una batalla corporal contra Dios, con un suspiro, hermano, y se acaba. Dios reunió, Dios apeló, Dios los llamó, Dios les ofreció perdón al mismo Satanás. No quisieron. Por aquello, pero entonces como hay muchas preguntas, dice el Señor en el milenio, aquí están los archivos de los ángeles caídos. Por eso dice, no sabéis que habéis de jugar a los ángeles. A los ángeles habéis de jugar. Es interesante, hermano. O sea, no hay dudas, ninguna duda en ese juicio. Ok.
Ok, vayamos entonces ahora a Apocalipsis 21, hermano. Vayamos al capítulo 21 de Apocalipsis. Ubiquémonos en Apocalipsis 21. Note lo que dice la palabra de Dios. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Este es el momento, hermano. Ahora dice el Señor, vamos a hacer las cosas nuevas. Pero ya en ese momento, la gente está clara de lo que Dios va a hacer. Recuerda que Dios tomó estos 1000 años, no de vacaciones, sino para que cada persona leyera y estudiara caso a caso y revise caso por caso, hasta del mismo diablo, para que la gente, el mundo entero y el universo entero comprenda que Dios es amor y que el juicio de Dios es en base a las decisiones de cada persona y de cada ángel. Sigamos leyendo, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposa. Maravilloso, es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Las bodas del Cordero, amén. Las bodas del Cordero, ¿qué le parece? Amén. ¿Cuántos quieren ir a las bodas del Cordero, mis queridos hermanos? Amén. Amén. Usted tiene que ser la novia. La iglesia es la novia. Algunos dicen, bueno, las bodas comenzaron en 1844. No, eso no es así. Las bodas van a iniciar en ese momento. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios está con los hombres. El santuario de Dios, se dice que Dios mora al oriente, ¿verdad? Elena de White habla del Orión como el lugar del trono de Dios. Pero ahora tenemos una linda sorpresa. A partir de la tierra nueva, Dios se muda de domicilio, hermano. Mire qué maravilloso. En medio de millones de galaxias y de millones de seres, porque hay muchos seres que sirven a Dios de otros lugares en el universo, ángeles, serafines, querubines y otros seres que nosotros no sabemos. Pero Dios elige, dice Juan, vi el santuario de Dios con los hombres. Dios dice, nos cambiamos de domicilio. ¿Sabe usted que en la tierra nueva estará la morada de Dios permanentemente y para siempre? La tierra que hoy es la cola del universo, hermano. Esto es como, hoy el mundo es como el niño indeseado, el malo de la familia, la oveja negra. Hablar de la tierra hoy es hablar de crímenes, violaciones, pandemia, desastre, muerte, accidentes, incendio, hermano. Pero esta tierra transformada, obviamente, purificada y con la presencia de solo los redimidos, dice Juan, vi que la santa ciudad, dice el versículo 3, el santuario de Dios está con los hombres. Él habitará con ellos. ¡Wow! Él habitará con ellos. Por eso se dice que no habrá necesidad de luz. Porque la gloria de Dios estará ahí. Y donde está la gloria de Dios no hay oscuridad. Esto va a ser maravilloso, hermano. Usted no se puede perder eso. Amén. No se puede quedar afuera, hermano. Los que están afuera, ya vamos a ver qué va a pasar. No vale la pena ningún placer humano y que nos prive de esto, hermano. No le crea al diablo. Ningún placer terrenal compensa esta gloria. Dice el apóstol, dice el apóstol, que las tribulaciones son temporales y que no son comparables con la gloria venidera. O sea, esto es incomparable, ¿verdad? Como dice el himno, gloria sin fin, eso será. Ahora, note bien, el santuario en el medio, y dice, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y Él será su Dios. Maravilloso. Y el 4, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos.
Esta declaración elimina aquella teoría que no es bíblica, que muchas personas dicen, no, es que en el cielo no nos vamos a acordar de nada. Lo he oído incluso de predicadores, dicen, no, es que en el cielo ni nos vamos a conocer. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Quién le ha dicho eso? ¿No sabe usted que ellos cantarán un cántico que nadie conoce, sino el que lo vive? Los cánticos de Apocalipsis 14 son la experiencia, dice Elena de White, de los creyentes que han pasado en sus vidas. Ahora, ¿de dónde agarra eso Elena de White en la Biblia? Se lo pruebo. ¿Quiere que se lo pruebe? Váyase a Éxodo 15. En Éxodo 15, el cántico de Ana es el cántico de la experiencia ¿de quién? Del pueblo de Israel. Por eso es que cuando ella dice, cuando Apocalipsis 14 dice, los 144,000, dice, entonaban un cántico que nadie sabe, sino el que lo canta. Y dice ella, ¿por qué es un cántico único? Dice, porque cada quien está cantando su experiencia, dice ella. Y entonces uno dice, ¿y de dónde saca eso ella? De Apocalipsis, de Éxodo 15. En Éxodo 15, el cántico del pueblo es el cántico de su experiencia. También del cántico de Ana, en 1 de Samuel 2, es el cántico de su experiencia. El cántico de Débora, en Jueces 5. Así que es muy común que cuando los redimidos entonen esa alabanza, entonen su experiencia. Y esto enseña, obviamente, si van a cantar su experiencia, es porque van a recordar la manera en cómo Dios los guardó desde este mundo. Desde este mundo. Así que, si nos vamos a acordar, y acuérdense también finalmente lo que le dijo Pablo a Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y quién. Sí, porque también he escuchado a otros que predican que van a ser solteros en el cielo. Si usted se va soltero, se queda soltero, pero si usted se va casado, va a seguir casado, si su esposa se salva también. Porque hay dos instituciones que Dios estableció antes del pecado: el sábado y la familia. La idea de que la familia es pecado es una idea católica, pero no es bíblica. La familia es una institución prelazaria, precaída. Y entonces, cuando Pablo le dijo al carcelero, serás salvo tú y tu casa, no le estaba leyendo un poema, no le estaba diciendo una fábula. Le dice, si usted cree, usted con sus hijos se va a salvar y van a ir al cielo. Pablo no le estaba diciendo, no le estaba leyendo una tarjetita de las que venden en los buses, le estaba diciendo la verdad. Porque el primer creyente en la familia es Dios. Si no hubiera fundado. Que no va a haber secreto. Bueno, nosotros son otros 100 pesos. Que no hay reproducción, esos son otros 100 pesos. Pero la familia y el sábado son eternos. Versículo 4. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, ¿y a qué se refiere con las primeras cosas? El pecado y su historia. Y ahora vamos al 20. Vamos al capítulo 20. Note lo que dice el capítulo 20. Cuando se cumple, 27. Cuando se cumplan los 1000 años, cuando se está dando este descenso de la iglesia, cuando se está dando esta inauguración del reino, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, hermano. Bueno, esas eran ciudades vecinas de Israel, enemigas del pueblo de Dios. A Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena ¿de qué? ¿Cómo es el número? Ahora, algo importante, hermano. ¿Sabe cómo se le llama a ese pueblo? ¿Sabe cómo se le llama a ese pueblo? Se le llama el pueblo del desierto. A toda esa gente que usted ve ahí, estos son los que rechazaron a Cristo.
Por eso Él dice, bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera ¿qué? Resurrección. Hermano, Cristo viene, mi tumba se abre, pero la del vecino no se abre. Son malas noticias para el vecino. Cristo viene, la del vecino se abre, pero la mía no se abre. Son malas noticias. Debemos procurar estar listos para la primera resurrección. Ahora, ¿cuándo estaremos listos, hermano? ¿Cuándo cree que usted, ay, sí, vamos a estar listos? Hoy es el día, hermano. Cada día usted y yo nos levantamos, nos arrodillamos y nos consagramos a Dios. Y dice ella, la sierva de Dios, haz de esto el primer trabajo no es hacer el gallo pinto, ni lustrar zapatos, ni encender el carro. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer es, cada día, conságrate a Dios cada mañana y haz de esto tu primer. Entonces, una vez que pasa eso, si nos toca irnos, estamos con el Señor. Ah, pero si nos pasa como el buey, ¿verdad? Y no hay oración, no hay Biblia, no hay devocional, y salimos a la calle como el animalito y nos morimos. La vida cristiana es diaria, hermano. Cada mañana usted tiene que aceptar a Cristo. Yo lo hago todos los días. Confieso a Cristo y le pido perdón por mis pecados. Y también cada noche. Amén. Porque el sacrificio de la mañana, ¿y qué? Ay, me tengo sueño, me tiro a la cama. No, hay que orar, hermano, espérate. Ay, es que la novela me deja sin sueño. Hay que apagar la televisión, hermano. Si la televisión le quita el sueño, apáguela, porque hay que orar a Dios. Preferiblemente no vea noticias, pero oren. Si hay que sacrificar las noticias, se sacrifican. Eso no salva. Pero ore y duérmase con la palabra de Dios. Hay gente que lo último que se llevó a la mente fue cadáveres. Dice, tan buena la noticia. Hoy va a salir el accidente, aquel donde murieron 8. Apague eso, hermano. Escuche las noticias de Dios. Duérmase con esto en la mente. Y dice, lea, usted diga, cuán preciosos son tus mandamientos, dice el Salmo. Y que esa lectura, usted se va a la cama y dice, qué lindo lo que leí. Y usted se durmió. Y lo último que usted se llevó a la cama, hermano, fue un pensamiento de Dios. Ah, no, pero si me duermo, dice, ya viste cómo está la política, y ya viste cómo, y usted se duerme en odio. Se perdió, hermano. Apague eso, hermano, eso no salva. Todos los problemas, escuche la palabra de Dios y duérmase con Dios. Y si se me para el reloj a la medianoche, me dormí con Dios. Y ya está, hermano. Por eso dice Pablo, si vivimos somos de Cristo, y si morimos somos de Cristo. Por eso, mañana y tarde. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando esta gente, vamos a ir al Salmo 74, le dije que le ponga en mente por qué son llamados el pueblo del desierto. Porque donde ellos se levantan, hermano, no hay nada, no hay vegetación, no hay nada. Recuerden ustedes que cuando Cristo viene, la tierra queda desierta. Jeremías 4:23 dice, miré y no había ni pájaro. La tierra vuelve a ser original, desértico. Y entonces, ¿sabe una cosa, hermano? Escucha esto interesante. En el santuario terrenal, el día del juicio, habían dos corderitos. A uno se sacrificaba, este representaba a Cristo, al otro lo dejaban ir al desierto. Ese representa al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ese día va a ser el pueblo del desierto. Mire lo que dice el Salmo 74. Antes de la destrucción final, hermano, Dios en el juicio, una vez más, recuerden ustedes que durante los 1000 años, ¿qué hizo Dios con el pueblo? Agarró los libros y le dijo, a ver, revisen, estudien, vean cada caso. Pero no satisfecho con eso, nuestro Dios, Salmo 74, ¿sabe qué hará el Señor? Lo hará también con los perdidos. Y entonces, dice Elena de White, como una gran pantalla,
el gran conflicto será mostrado a todos, a tanto redimidos como perdidos. Y aparecerá, hermano, ahí dice ella, estamos hablando, hermano, eso va a ser gigantesco, hermano. Cada oportunidad, cada llamado, cada invitación. Y en ese momento, un momento triste, en ese momento la gente, la multitud, se da cuenta que ha sido engañada, estafada. ¿Sabe cómo presenta Ezequiel al diablo? Dice, con la multitud de tus tratos, como un vendedor. Porque el diablo es un vendedor de esos labiosos, pero que venden falsedades. Y ahora miren lo que dice el Salmo 74. Estamos en el Salmo 74. Note lo que dice la palabra de Dios. 74, versículo 13. Tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos marinos, mayugaste las cabezas. Y oiga lo que dice el 14. Mayugaste las cabezas de Leviatán. ¿Quién es el Leviatán? De acuerdo a Isaías 27.1 y a Job 41, el Leviatán es símbolo de Satanás. ¿Okay? Lo diste, y ahora note, ¿qué hizo con el Leviatán? Lo diste por comida, ¿a quién? ¿A quién dice el texto, hermano? Lo diste por comida, ¿a quién? ¿Al pueblo de qué? Ahora, ¿quién es el pueblo del desierto? ¿Se acuerdan? Todos los perdidos, los que están fuera de la ciudad. Va a llegar un momento en que se van a balanzar por Satanás. Esta profecía del Salmo es lo que está diciendo Apocalipsis 28. Va a llegar un momento en que ellos se van a dar cuenta que el diablo lo engañó. Se van a dar cuenta claramente y va a ser comida, lo van a atacar. Y Elena de White, comentando esa escena, dice, al diablo y a sus secuaces, dice ella, a todos los predicadores mentirosos y a los religiosos que han engañado a multitudes, las multitudes enojadas se van a volver contra ellos. Pero cuando ya al hombre lo van a descuartizar, él le dice, stop, allá está la ciudad, vamos a Apocalipsis 20 nuevo, allá está la ciudad, conmigo no hay pleito, ¿qué hacen ustedes con matarme? Ya estamos perdidos todos, porque realmente sí. Y entonces noten lo que dice Apocalipsis 27. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones para reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron a través de la ancha tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero antes de que pase lo que ahí dice, Dios muestra el verdadero carácter del pecado, de la rebelión y de la transgresión. Y entonces, hermano, note lo que pasa. Vamos al libro de Filipenses, el capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2. Cuando la gente se da cuenta de su error, lamentablemente demasiado tarde, ¿verdad? Note lo que pasa. Filipenses, el capítulo 2, versículo 9. Por eso Dios, hablando de Cristo, por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué cosa? Se doble toda rodilla de los que están, ¿a dónde? En el cielo. Recuerde que en ese momento la tierra amada, la ciudad todavía no ha tocado tierra, están en el aire porque todavía se está dando el juicio. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda rodilla, toda lengua, el mismo diablo y todos ellos totalmente perdidos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre.
Y entonces en ese momento, todos unánimes, reunidos, creyentes y perdidos, declaran al universo que Jesucristo es ¿quién? El Señor. Pero yo quiero que veamos un poquito más la escena, hermano. Vamos a ir al libro de Romanos 14. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 14. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 14. Romanos, el capítulo 14, versículo 11. Note cómo lo describen. Romanos 14, 11. Note lo que dice. Pues está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará ¿a quién? A Dios. Los ateos, las personas que se han burlado, aquellos que han desafiado, todas aquellas personas que han ridiculizado el Evangelio, ese día, hermano, van a decir, justos son tus caminos, Dios es justo. Van a doblar su rodilla, van a reconocer que es Dios. Es más, Jesús lo dijo, Jesús se lo dijo en el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 13. En el capítulo 13 Jesús se lo dijo al pueblo perdido de Israel, que también lo va a reconocer. Actualmente los israelitas, ellos no han reconocido a Dios, a Cristo. Ellos niegan que Jesucristo es el Mesías y ellos tienen un sionismo basado en su propia mentalidad nacionalista. Y dice allí, en el libro de Lucas, vamos a ir al libro de Lucas. Note lo que dice. Versículo 34, Lucas 13, 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste? Sigamos leyendo. Vuestra casa quedará como. Ahora, es interesante, ¿sabe que cuando Jesús está diciendo esto, es la tercera ocasión en que Él está limpiando el templo? Pero en esa ocasión ya Él llama en las primeras dos limpiezas al templo. ¿Cómo llama Jesús al templo? Mi casa es casa ¿de qué? De oración. Primera y segunda limpieza. Cuando Él llega y hace esas dos limpiezas al templo, que saca a los vendedores, saca a los que se aprovechaban para extorsionar a la gente, en esas dos ocasiones Él dice, no hagáis de mi casa cueva de ladrones. Pero en esta ocasión Él le dice, señores, vuestra casa, o sea, eso ya no es mío, yo ya no habito allí, vuestra casa ya no es mi casa, os quedará como desierta. En otras palabras, hay un quiebre. Y prueba de eso que en el año 70 no quedó ni ladrillo puesto, ni ladrillo levantado en ese templo. Y note lo que les dice finalmente, versículo 35, vuestra casa quedará desierta. ¿Se acuerdan que cuando Él murió, qué pasó con el velo? Se rompió, ya eso no tenía ningún sentido. Y os digo, mire lo que le dice, os digo que no me veréis, ustedes no me van a volver a ver, se despidió, no me veréis hasta el día cuando digáis, oiga bien, ¿cuándo lo iban a volver a ver? Hasta el día en que digáis, ellos, los perdidos, mire lo que van a decir, bendito el que viene en el nombre de ¿quién? En el Señor. Pero esa declaración, dice la hermana White, es demasiado tarde. Esa declaración de ellos es después del milenio. Cuando realmente, y es ahí cuando ellos dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, y es ahí cuando caen de rodillas y declaran, justos y verdaderos son tus caminos, y dicen,
Él es Dios y declaran que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla, y el mismo diablo se arrodilla, hermano, con los demonios, y declaran la soberanía y la victoria de Cristo. Pero eso no basta, porque es una declaración al estilo de Acán, porque te agarré. Acán confesó a Josué que había robado porque lo descubrieron. Si no lo han descubierto, el hombre está calladito. Hubiera seguido. ¿Me entiendes? Es una declaración de alguien que está perdido, pero no arrepentido. Vayamos entonces ahora al final de la historia, al capítulo 20. Y entonces dice el versículo 9. El versículo 9 dice: pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y entonces algunos se imaginan entonces que va a ser un caldero hirviendo por los siglos de los siglos de los siglos, y que a un lado van a estar los redimidos disfrutando, comiendo piña, manzana, y al otro lado los lamentos de los perdidos. No. ¿Qué cosa es este fuego? Apocalipsis 20, versículo 14. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. ¿Va a haber fuego? Claro que va a haber fuego. Nosotros no enseñamos que hay un infierno literal, porque la Biblia dice que los muertos están dormidos, pero tampoco negamos lo que la Escritura enseña. La Escritura dice que el pecado será castigado con fuego. Claro que sí. Pero ese fuego, note lo que es un fuego que consume. No es que la persona arde por los siglos de los siglos, no. Es un fuego que consume. Y note lo que dice. Esta es, Apocalipsis 20:14, este lago de fuego, esta es la muerte como segunda. ¿Qué cosa es el lago de fuego, hermano? Esta es la segunda muerte, dice la palabra de Dios. El lago de fuego tiene un final. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, no había allí llanto. Y si usted me dice que los impíos van a llorar toda la vida, entonces es mentira que no va a haber llanto. Y la Biblia dice que en el cielo, en la tierra nueva, no hay llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte. Así que antes que se inaugure el reino acá en la tierra, porque recuerden que finalmente la residencia de los redimidos es la tierra. Se dice vamos al cielo, pero de pasada, por esos 1000 años. Pero finalmente los redimidos y Dios hacen de la tierra, obviamente una tierra renovada, el nuevo Edén, pero es aquí. Entonces, hermano, no había lamento. Si usted me dice que entonces esta gente está lamentando, si está llorando, eso no es bíblico. La Biblia es clara, hay castigo, cada quien según su obra. Mateo 16:27 lo dice. Hay quienes van a arder más, claro que sí. El mismo Jesús lo dijo cuando le dijo a Capernaum le dice: si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que ustedes han visto, los de Sodoma se salvan. Y le dijo, en el día del juicio, Capernaum, a Sodoma le va a ir mejor. O sea, van a arder menos. No todos van a arder igual, porque no todos tienen el mismo conocimiento. Usted y yo, entre más sabemos, más vamos a arder, si nos llegamos a perder. Por eso dice Eclesiastés, a mayor sabiduría, mayor dolor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con mucha humildad, reconocer, gracias Señor por esta sabiduría, pero ayúdame a vivirla. Amén. Vamos a orar, hermanos queridos. Padre querido, gracias te damos por tu palabra. Señor, queremos ser parte de ese pueblo victorioso. No queremos ser consumidos por el fuego final, sino recibir tu amor y tu salvación. Bendícenos en esta hora. Gracias por tu palabra. Acompáñanos en el resto de este santo sábado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó
Su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.